más normas. Nunca colocaremos lo que os he venido diciendo. Os digo, esta rama sale opuesta a tal. Evitar siempre, o sea, seguir esta directriz, pero evitar siempre la simetría perfecta. Quiero decir que si una rama en altura, tenemos esto, sale de aquí y sale en esa dirección y colocamos en altura la que vaya más arriba opuesta y la colocamos así perfectamente, esa perfección eh, esa perfección hace que las cosas, en cualquier cosa, en bonsai o en cualquier cosa, en un dibujo, en un cuadro, en una escultura, en cualquier cosa, hace que esa simetría hace que las cosas parezcan irreales y que sean artificiales, porque en la vida todo tiene, por ponernos un poco metafísicos, sigue la proporción áurea. Entonces no todo es simétricamente perfecto, hay una cierta simetría que es lo que le da el carácter y, y bueno, la gracia a las cosas. Entonces, eso evitarlo, la simetría perfecta, evitarla. Siempre buscar el punto de simetría y anularlo un poco, mover algo hacia el lado que sea para evitar esa simetría perfecta. Y eso os dará un resultado perfecto. Eh, ¿Qué más cosas? Evitamos la simetría. Nunca sacaremos, por ejemplo, vamos a poner un árbol visto desde frente. Nunca sacaremos dos ramas opuestas del mismo punto. O sea, esto lo estamos mirando desde el frente. Si pusiéramos aquí que el árbol tuviera una rama y aquí otra, siempre hay que evitar esto. Aparte, porque la sensación visual ya nos la altera, os lo voy a hacer grande. Mirad lo que pasaría si eso lo dejaríamos. Si ese es el tronco, están las moscas hoy pesadas, y tenemos aquí una rama y aquí otra, esto va a hacer que cada vez que estas ramas vayan engrosando, el tronco engrosará por aquí también, engrosará por aquí y engrosará por aquí, pero lo hará también por este punto y por este punto. Y esto con el tiempo nos va a hacer aquí, os lo voy a dibujar, nos va a hacer esto. Nos va a hacer esto. Nos va a formar un nudo. Y aunque esto es un dibujo, pero quedaría así de feo. Entonces, evitar siempre, hay que evitar ramas que salgan del mismo punto, opuestas y en el mismo punto, o juntas en el mismo punto, porque nos va a hacer también una bola ahí increíble. El árbol siempre ha de colocarse con una cierta reverencia hacia adelante. Quiero decir, un árbol, mirad, tengo aquí un alambre, que no lo veis porque es negro. Tengo un alambre. Imaginaros que lo estamos viendo desde aquí. Pues el árbol siempre, en vez de estar plantado perfectamente recto, un poquitín inclinado hacia adelante. Porque esto, con la longitud de las ramas y todo, va a hacer como un saludo reverencial hacia el que lo observa. Luego, el árbol, si tenemos la maceta, nunca plantemos. Esto todo se basa con la regla de la simetría y la proporción áurea, lo comprenderéis. Nunca plantaremos el árbol justo en el centro. Si ese fuera el centro, siempre lo plantaremos un pelín desviado del centro, hacia un lado, hacia el otro, un poco hacia adelante, un poco hacia detrás, pero nunca en el punto exacto del centro, porque eso visualmente va a volver a darnos ese aspecto de perfección, de artificial, de que no es natural, y eso hay que evitarlo siempre. Hay que evitar ramas que crezcan hacia el interior. Todo árbol de forma natural tiene, si parte de este punto, tiene la tendencia a ir hacia afuera siempre. Entonces va a crecer hacia afuera, van a crecer las ramas hacia afuera, 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 hacia afuera. Si de repente de una rama de estas creciera una mirando hacia adentro, no sé si lo veis ahí,
da un aspecto visual, nos rompe la estructura, nos rompe la- eh, toda esa tendencia de crecer así. Entonces, esas ramas, evitarlas. Esas, todo lo que mire hacia el centro se elimina. Y ramas que se crucen lo mismo. Imaginaros, vamos a imaginarnos una rama, no en el tronco, una rama. Todas sus ramas van a salir, las vamos a ir ramificando así. Y estas a su vez se van a ir ramificando. Pues si, por ejemplo, o sea, siempre evitaremos que una rama, por ejemplo, de aquí se cruce con esta, así, o que esta que se divide aquí eh, tenga otra más trasera aquí que la cruce por aquí, o que una de aquí cruce hacia el otro lado. Eso siempre evitarlo, siempre porque el impacto visual es muy grande siempre. Si tenemos una rama, vamos a ir ramificando así de forma alterna, cada vez más fino, y lo mismo así. Y estas, como las vamos a ir tupiendo, vamos a ir llevándolas cada vez más finas. Esto tupirá y nos da una rama perfectamente formada. ¿Vale? Esas son las normas a tener en cuenta. No sé si las estoy explicando lo suficientemente claro como para que entendáis. Nos hemos basado en el Chokan. Os voy a hablar del Moyogi, porque el Chokan es el recto. Nos marca todas las directrices básicas, están plasmadas en él. Pero ¿qué pasa si hacemos un árbol que no es recto, que tiene curvas? Bueno, pues la base nos la marcaría el Moyogi. En un estilo Moyogi, el árbol, a diferencia, en vez de crecer recto, seguiríamos todas las normas anteriores, tendríamos que seguirlas con el Moyogi. Pero además añadimos que la salida del tronco siempre ha de ir de un lado o hacia un lado o hacia el otro. O sea, el Tachagari, que es el espacio entre el Nebari y la primera rama, ha de salir, pues vamos a dibujar, por ejemplo, uno así. Siempre ha de salir hacia un lado. Y a partir de aquí vamos a ir formando. Voy a decirlo espiral, pero no tiene por qué ser una espiral perfecta. Ya hemos dicho que todo lo perfecto o simétrico va a dar poca naturalidad. Iríamos estrechando, haciendo la conicidad y cambiando la dirección de las ramas. Bueno, lo he hecho un poco así. Eso sería un moyogi. Pues tenemos que conseguir eso. Siempre va a haber movimiento libre. Aquí en un estilo moyogi se va a plasmar más el carácter del artífice, del maestro que vaya a hacer o de la persona que vaya a hacer el bonsai. Podemos imprimirle, nos da más libertad para jugar con lo que queremos plasmar en el árbol o lo que queremos potenciar. Bueno, pues tiene que ser este movimiento siempre más ancho abajo. Lo de antes no lo voy a repetir, siempre lo mismo. Las ramas, ¿cómo las dispondremos? Las dispondremos igual que antes, pero además tendremos que tener en cuenta que las ramas tienen que estar en las salidas de las curvas. En las salidas de las curvas. Bueno, aquí no sé qué he hecho. Así. En la salida de las curvas. Nunca una rama del interior. Porque eso rompe la estructura visual. Rompe la estructura. Fijaros, ¿veis así el árbol? Y fijaros si pongo aquí una rama. Rompe totalmente la estructura. Nunca del interior de las ramas. Y luego, en el estilo Moyogi, se va a desarrollar en muchos más estilos. Pero si nos fuéramos a la base, siempre tenemos que intentar con un estilo Moyogi, que si el árbol sale así, imaginaros que sale así, va estrechándose, hacemos curva para acá, hacemos curva por aquí, hacemos curva por aquí, por aquí, por aquí. Un poco así hecho al azar. Siempre tenemos que intentar, aquí hay un eje,
desde el que nace, siempre tenemos que intentar llevar luego el ápice cerca de este eje. Yo no lo he dibujado muy bien, pero cerca de este eje. Eso es lo que va a hacer que equilibrar en bonsai es todo en bonsai es estructura, o sea, es equilibrio. Entonces eso va a equilibrar el peso del árbol que se puede ir hacia un lado, lo va a conllevar el lápice hacia ese eje, vamos a conseguir que ese equilibrio se recupere. Y creo que nada más. Nada más. Esas son las normas básicas del bonsai. A partir de aquí, bueno, en Moyogi es importante, quiero que tengáis en cuenta una cosa, porque muchas veces hablamos de esto y vemos gente, yo he traído este alambre que me sobraba por ahí, precisamente para haceros esto. Cuando hablamos de Moyogi, estamos hablando de que colocamos un árbol con una inclinación, le damos una curva, siempre diríamos que es como formando eses, ¿no? Vamos a hacerlo un poco así, de aquella manera. Esto sería un Moyogi. Y entonces tenemos, muchas veces cuando trabajamos los troncos, se tiene la tendencia a hacer esto. ¿Esto qué pasa? Que si giramos el árbol y lo vemos... Ay, se me ha ocurrido, o sea, me ha acordado, perdona, de otra cosa que no os he dicho, una norma con el Moyogi que tenemos que cumplir siempre también. ¿Qué pasa? Sigo con esto. ¿Qué pasa? Que tenemos tendencia a hacer esto, a hacer eses, pero si giramos el árbol, tenemos un árbol plano. No tiene profundidad ninguna. Se la podemos dar con con las ramas, pero pensar que es algo tridimensional, no podemos hacer algo tan plano. Entonces, seguiremos la norma de ir haciendo curvas y movimientos de izquierda a derecha, pero también de atrás y hacia adelante. Entonces, con esto jugaríamos también incluso para hacer la reverencia del árbol. Es lo que habitualmente se explica como hacer una espiral, pero no hace falta que la espiral sea... Mira, le falta más reverencia. Ahí creo que estaría. Bueno, os lo he hecho. Os lo intentaba mostrar. Que quedara lo más perfecto posible. Mirar, hacemos esto, pero que si giramos el árbol, ¿veis? Tenga profundidad. Esto siempre hay que buscarlo. No, porque muchas veces veis vídeos, veis libros, leéis muchas cosas y sobre todo el que se inicia tiende a buscar, se lo toma todo muy literal. Entonces, izquierda, derecha. Y al final lo que consigues es algo plano. Hay que buscar ese movimiento. Hay que buscar lo que se suele decir una espiral, pero no hagáis las espirales perfectas. Una norma que se me había olvidado. En el Moyogi, el tronco siempre tiene que salir inclinado hacia izquierda o hacia derecha. Nunca lo hagáis. Podéis inclinarlo un pelín hacia adelante, un pelín hacia el frente, un pelín hacia atrás, pero nunca coloquéis un Moyogi, el tronco, la salida inclinada hacia adelante o hacia atrás, porque el árbol lo vamos a ver desde el frente. Si lo mandamos hacia adelante o lo mandamos hacia atrás, vamos a seguir viendo lo mismo, que es esto, una línea recta, y es lo que se tiene que evitar con el Moyogi. Hasta aquí el vídeo y hasta aquí las normas. Espero que se hayan aclarado. Si no, cualquier cosa en los comentarios, que tanto J como yo estaremos encantados de ayudaros y resolveros con la mayor presteza posible. Que me he extendido un poco con este vídeo. ¿Qué reflexión quería haceros sobre esto? Estas son las normas. Hay que seguirlas siempre al pie a rajatabla porque hay unas normas. Ahora también hay esa mentalidad
¿Por qué tengo que seguir las normas de Japón? Me gusta hacerlo más libre o más tal. ¿Por qué existen estas normas? A ver, pensar que son representaciones de árboles grandes en miniatura. Cuando vemos un árbol grande lo estamos viendo desde una altura, generalmente somos mucho más bajos que el árbol, lo estamos viendo un poco hacia arriba. El cambio de ángulo nos da un cambio de perspectiva. Si ese árbol tal cual está lo redujéramos a un tamaño así, el árbol seguiría siendo en su proporción, pero más pequeño. El árbol seguiría siendo exactamente igual, pero lo veríamos de una forma muy diferente. Realmente nos daría la sensación como si estuviéramos viendo un seto. No nos transmitiría lo mismo que nos transmite al verlo, en su tamaño real. ¿Qué pasa con esto? Que al hacerlo de miniatura, pues se van alterando o se posicionan las ramas de una forma, se ha ido viendo que colocando las cosas de cierta forma consigues el mismo impacto visual cuando ves el árbol ramificado como a él le da la gana, a su tamaño real. Quiero decir que estas normas simplemente son la, plasm la plasmación, es que me invento las palabras, no quiero inventarme, es la forma de plasmar una serie de características o cosas a tener en cuenta que se han ido desarrollando y han ido observando los japoneses, que son los que han desarrollado en profundidad este arte, a lo largo de los años se han ido dando cuenta que aplicando ciertas cosas, haciéndolas de una forma o de otra, conseguimos ese mismo impacto visual. El objetivo en el bonsai es conseguir el impacto visual eh, de un árbol grande, pero desde otro punto, porque lo estamos viendo en un ángulo totalmente diferente. Entonces, quiero decir que tampoco es eso de no hay que estar ni a favor totalmente ni en contra totalmente porque tiene una base fundamentada. Entonces, quiero decir, son unas normas que nos van a ayudar mucho a realizar árboles mejores. ¿Que hay que seguirlas al pie de la letra? Tampoco. El árbol no nos lo va a permitir porque nunca un árbol nos va a sacar, va a tener todas las ramas que queramos y en los puntos que queramos. No, vamos a tener que jugar un poco, moverlas, pero si tenemos estas directrices o estas normas cuenta, intentamos mover todo un poco a respetar esto, vamos a conseguir en el árbol ese impacto visual que queremos lograr y que va a llamar más la atención. Esto era lo que quería decir, que tienen un porqué, no penséis, porque ahora me da la sensación de que hay gente que piensa que no hay un porqué para determinar unas normas, el porqué viene determinado de ahí y que luego nos va a ser siempre posible respetarlas. Entonces ahí en esas modificaciones y en esa libertad que nos va a quedar es donde vamos a imprimir el carácter personal, el estilo personal, qué queremos potenciar del árbol, todo eso ya va a jugar a nuestra mano y ahí es donde se verá si somos capaces de hacer mejores o peores árboles y resultados. El final siempre ha de ser el mismo, que el que lo hace lo disfrute y le guste, que eso es lo más importante, porque puedes hacer un árbol muy bonito que le gusta a todo el mundo, que si a ti mismo no te gusta, pierde el sentido, igual que si haces un árbol que no le gusta a nadie, no te gusta a ti, no, ¿para qué lo haces? Eso quería decir. Perdonad por la extensión del vídeo, pero quería englobar un poco todo lo de las normas del bonsai de una forma más profunda que quizá lo que solemos encontrar por ahí. Y antes de despedirme quería mandar un saludo muy especial, como habéis visto. eh, Estuve en Madrid, tuve que desplazarme a Madrid y aproveché para haceros el vídeo del botánico. Bueno, pues quería mandar un saludo, por si lo ve, porque sí que me pidió el canal, que quería echarle un vistazo. No me dijo el nombre, no se lo pregunté, un trabajador de seguridad del botánico. Eh, un saludo para ti, si me estás viendo. La verdad que fuiste muy amable. Mm,
hubo un buen tono de diálogo y me prestaste todas las facilidades posibles. Muchas gracias porque me fui muy, muy contento del botánico. Y luego tuve que ir a Madrid, pero afortunadamente me dieron alojamiento y quería mandarles un saludo a Elena y a Pedro, que fueron los que me acogieron en su casa y me trataron genial. Son amigos, esto es, lógicamente, si me abren las puertas de su casa es porque los conozco y porque son amigos. Un saludo para vosotros, que además sé que os están gustando los vídeos. Elena siempre está ahí. Me gustan, me gustan. Pues un saludo para vosotros desde aquí, ¿vale? Y para los demás, encantados que estamos de teneros con nosotros y que siga siendo así. Un abrazo y hasta el siguiente.